Seba, nos ha ido bien, nos ha ido mal, hemos tenido muchísimos aciertos que no salimos a decir y también nos han dolido desaciertos, y lo que viene, viene para ser pensado colectivamente, así que mis felicitaciones y gracias por la invitación. Yo soy investigador del CONICET, trabajé unos cuantos años en la Universidad de Quilmes, en el Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología. Ahora trabajo en la Universidad de Mar del Plata, en el Departamento de Historia, y vengo a compartirles mi trabajo. ¿En qué consiste mi trabajo? A mediados de marzo de este año, el 17-18, me entero, como se enteraron seguramente varios de ustedes, que estalla como una especie de escándalo a nivel internacional que incluía a una empresa británica, que era Cambridge Analytica, que tenía como cierta metodología, ciertas técnicas de persuadir profundas, basadas en psicología profunda, en perfiles psicográficos, y que se sabía que había intervenido de forma efectiva tanto en la elección presidencial de Estados Unidos como en el Brexit. Se supo a los pocos días que habían intervenido en más de 200 elecciones alrededor del mundo. Y yo vengo trabajando hace bastante tiempo en la relación que hay entre las tecnologías y las regulaciones, como un proceso de co-construcción, cómo a veces se utiliza el diseño de la tecnología para producir los efectos de las regulaciones, de la política. Y bueno, el tema me sorprendió. Y el tema me mostró que tenía que seguir por ese lado para la investigación. Así que mi trabajo se condujo hacia ahí. No tengo una tradición de haber trabajado específicamente estos puntos de investigación, estas líneas de investigación. ¿Qué me ocurrió? Me ocurrió que a medida que pasaba el tiempo, me fui encontrando con algo que no me gustó. Y es cómo algunas corporaciones y servicios de inteligencia manipulan y construyen las audiencias para favorecer a uno u otro candidato. Puntualmente, como bien decía el profe, yo voy a trabajar sobre lo que me invitó Sebastián, que es desafíos digitales sobre el 2019, que van a hablar también los panelistas, y nos preguntábamos cuán relevantes serán Facebook, WhatsApp y otras redes sociales para la campaña del 2019. La respuesta es rápida, es obvia, van a ser muy relevantes. No quiero rescatar acá lo que decía Martín. No es que en realidad van a ser relevantes y eso pasa a primer lugar y todo lo demás lo descartamos, como bien decía Rosana. Vamos a necesitar de absolutamente todo en la campaña. Pero la primera vez que di una charla al respecto del tema, la di en la sede del PJ en Mar del Plata, gracias a el Rapa y Rosana que me abrieron la puerta. Fuimos, discutimos el tema y nos dimos cuenta que era un tema estratégico, era un tema sensible y que era un tema que involucraba básicamente todo lo que nosotros vamos haciendo de forma distribuida en las redes. Es decir que todo lo que estamos charlando acá los va a involucrar a ustedes. No hay forma de que ustedes no estén involucrados y por eso me encanta la concurrencia, me da muchísima alegría que haya muchísima gente acá y para mí es, como dije inicialmente, una enorme felicidad. ¿Por qué van a ser muy relevantes? Bueno, uno puede empezar a ver que el caso de Facebook y Cambridge Analytica como asociación es un caso bastante sombrío. Cambridge Analytica empezó a tener los datos de prácticamente, se supone que son 87 millones de personas, específicamente de ciudadanos en Estados Unidos, y la denuncia empezó a aparecer que bancaron, financiaron, de alguna manera, estuvieron trabajando activamente para hacer ganar la elección de Donald Trump. Específicamente estuvieron a favor del Partido Republicano, porque al inicio también bancaron la candidatura de Ted Cruz. Pierden la interna con Donald Trump y siguieron avanzando en su propia campaña. Nunca se supo bien qué pasó con los datos, cómo los colectaron, y esto todavía está en discusión. Lo cierto es que Cambridge Analytica tiene su sede, y tenía su sede porque ya ahora cerró, después del escándalo, en el Reino Unido, y con los datos de Facebook, que fue colectando de diferentes formas, los cruzó con algo que se llama psicografía, y con las huellas digitales que cada uno de nosotros va dejando en las redes sociales, específicamente en Facebook. Ese perfil de rutinas de navegación iba dando
una posibilidad cierta de saber que determinada persona o determinada construcción de audiencia, determinada población, podía estar más cercana a votar a un candidato o a otro. Esto era un conocimiento real, porque uno efectivamente a veces dice a quién vota, o un conocimiento potencial, es decir, se puede predecir a través de algoritmos. Y entonces lo que se empezó a ver es que Facebook tenía un montón de datos que terminaron en otra empresa y que sirvieron para la manipulación de audiencias. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que, ustedes ya van anticipando, que existe una violación de la privacidad y de los datos personales de los usuarios. No me voy a adentrar en esto porque tenemos muy poco tiempo. Pero, básicamente, si a mí me están construyendo como audiencia y saben que yo puedo tener una inclinación a votar a un candidato o a otro, lo que se ve es que alguien me está persuadiendo de una forma no siempre directa con un mensaje político a través de publicidad o propaganda, y me está de alguna manera subliminal o subrepticiamente indicando a quién voy a votar. Y esto produce algo que es un doble efecto. Por un lado me están sugiriendo a quién votar, y por otro la microsegmentación que se hace a través de específicamente Facebook da que algo contraintuitivo, algo que nosotros todavía estamos tratando de digerir, y es que existe un mensaje político diferente para cada uno de nosotros. Nosotros seguimos entendiendo que la política es algo que nos une, que nos agrupa, que efectivamente le da sentido, que genera un mensaje coherente. Ese tipo de construcción política, a través de estos medios y a través de esta microsegmentación, desaparecen, se atomizan y es como que se van disolviendo. Nosotros estamos frente a un problema de violación clara de la privacidad política de la ciudadanía. Insisto que intervinieron en más de 200 campañas y hay ya prácticamente pruebas de que también estos mecanismos de microsegmentación psicográfica se utilizaron intensivamente en las campañas del 2015 y de 2017. El uso, como bien decían los anteriores expositores, el uso, claro, en Argentina, el uso intensivo de tecnologías digitales para la campaña no es nuevo. Las campañas en Estados Unidos, en toda Europa, son intensivas. Sin embargo, acá en la Argentina todavía no se conocía. Y entonces acá, en el uso de estas herramientas, empiezan a aparecer al menos dos problemas muy claros. El primero es que existe una violación a la privacidad, una violación directa de los datos personales de la ciudadanía, que entregaron sus datos por diferentes acuerdos a algunos servicios de corporaciones, pero nadie los entregó para que efectivamente hicieran campaña política a favor o en contra de algún candidato. Eso debería haber estado explícito en los términos y condiciones de los servicios, por ejemplo, de Facebook, de Google o de cualquier otra empresa. Y el tema aún más complicado es que una violación masiva y sistemática de la privacidad de la ciudadanía da como resultado la violación del secreto del voto. Es decir, si una corporación o alguien que está microsegmentando, está mandando mensajes, sabe a quién va a votar determinada parte de la población o determinada persona, determinado grupo, en algún momento va a tratar de conducir, de persuadir, de obligar de una forma explícita o también de una forma subrepticia a que cambie su voto, a que no vaya a votar. Eso es una clara violación del secreto del voto, porque justamente el secreto del voto es una libertad política que tenemos como ciudadanos en sociedades democráticas para no ser aturdidos, bombardeados por este tipo de mensajes. Claro que para evitar prebendas y para evitar, por ejemplo, la compra de votos y todo este tipo de cuestiones. Ahora, en la era digital esto es una clara violación del voto secreto. Entonces, claro, nos encontramos frente a una situación bastante problemática. Esto es lo que muestra el caso de Facebook y Cambridge Analytica. Y nosotros nos encontramos frente a la necesidad de regular, de auditar campañas, de identificar quién financia las campañas y controlar varias cosas. Regular el tema de la privacidad, proteger el secreto del voto, en definitiva, fortalecer las democracias. Quiero utilizar mis últimos minutos para contarles dos casos que siguieron más allá de los fenómenos de marzo, del 17 y 18 de marzo, donde se supo lo de Cambridge Analytica. Puntualmente quiero contarles este sitio que apareció denunciado por la Cámara de los Comunes por una investigación en el Reino Unido, específicamente por, vendrían a ser los diputados de la Cámara de los Comunes, donde
es un sitio que estaba completamente a favor de un Brexit radicalizado en el Reino Unido para que efectivamente Inglaterra saliera de la Unión Europea y que nunca se supo quién lo había financiado. Y por ejemplo, entre otros detalles, tenía, por ejemplo, unos botones que mandaban correos electrónicos a los representantes de la Cámara de los Comunes. Es decir, nunca se supo quién financiaba. Se supone que se gastaron más de 12 millones de dólares en esto. La Cámara de los Comunes terminó denunciando que no tenían forma de saber quién financiaba esta parte de la política. No estoy hablando de algo que ocurrió en la Argentina, estoy hablando de algo que ocurrió en el Reino Unido. Esto se denunció públicamente, fue tapa de los principales diarios y ¿qué consiguió hace exactamente 5 días? Y esto es muy importante y es justamente uno de los motivos por los cuales estoy acá. ¿Qué consiguieron en el Reino Unido? Consiguieron que Facebook acepte, quebraron la voluntad de Facebook, nunca lo pudieron hacer ir a Mark Zuckerberg al Reino Unido para que vaya a declarar y para poder preguntarle, para investigarlo en el Reino Unido por qué había pasado en el Brexit, pero lograron que la publicidad de Facebook, la publicidad política que circula a través de Facebook, empiece a ser algo más transparente. Por ejemplo, saber quién paga, qué persona física paga los anuncios microsegmentados y por otro lado, la obligación de que esa persona que paga los anuncios tenga domicilio en Inglaterra, tenga domicilio en el Reino Unido. Y esto es fundamental. Facebook dijo que efectivamente va a iniciar una especie de prueba piloto, aceptó estas condiciones y críticas, pero solo lo va a implementar en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Brasil, donde sorpresivamente son 3 elecciones que estuvieron a favor y condicionadas por el uso masivo de este tipo de tecnologías. La pregunta sería, ¿nosotros desde Argentina podemos obligar a que Facebook efectivamente nos diga quién y de qué forma está poniendo el dinero en la campaña? Sabemos perfectamente que tenemos serios problemas en cómo se están financiando las campañas políticas para las elecciones. ¿Qué ocurrió en Brasil? Ocurrió que ya no se utilizó tanto Facebook porque básicamente las agencias y el Tribunal Superior Electoral y algunas otras agencias gubernamentales, aunque claramente Temer no tuvo mucha voluntad para auditar qué pasó en la campaña, se vio una especie de corrimiento, de negociación para evitar noticias falsas, donde estaba Google, donde estaba Facebook, donde estaba Twitter, como principales 3 corporaciones involucradas de forma directa en la campaña, y se vio una especie de exclusión, entre comillas, casual, yo diría más bien deliberada, de una red social que es WhatsApp, que todos conocen, que es masiva, y que es masiva en la población económicamente más pobre de Brasil. En Argentina es exactamente igual, donde prácticamente la campaña se corrió de Facebook hacia WhatsApp. Claro, y acá uno tiene que empezar a tallar un poco más fino. Como es una empresa de Facebook, WhatsApp también tiene los datos y la posibilidad de microsegmentar y tiene datos psicográficos de las poblaciones. ¿Cuál sería la única diferencia entre el corrimiento de Facebook a WhatsApp? Que en WhatsApp no queda claro, finalmente, quién está poniendo el dinero para la campaña. No hay una agencia, no hay una oficina donde efectivamente alguien vaya a contratar un servicio de microsegmentación para la campaña. Entonces se oculta quién está financiando y el problema que hubo en Brasil es que empezaban a aparecer dineros y parte de la campaña de números exteriores al Brasil. No llegaron a trabarlos, a bloquearlos judicialmente y la campaña se volvió una especie de tsunami de noticias falsas. Entonces, cuando hace más o menos unos 10 días aparece esta nota en La Nación vinculado a que el PRO compró fierros nuevos para la campaña, lo primero que uno ve es que puede ser, y bueno, acá lo tenemos al profe que lo analizaría muchísimo mejor que yo, pero puede ser una cuestión muy vinculada a una noticia falsa de que no compraron ningún fierro nuevo, básicamente siguen utilizando lo mismo, pero lo que están haciendo es mostrar qué es lo que van a hacer, tratando de legitimarlo y sabiendo perfectamente que
al menos tiene 2 ilegalidades y que finalmente van a tener que enchufar algunos servicios de corporaciones extranjeras. ¿Qué es lo que dice el PRO? Bueno, nosotros en la parte de la campaña ponemos creatividad. Mentira. Enchufan los datos psicográficos de las poblaciones que están obtenidos ilegalmente y que prácticamente ninguna corporación ni Estado tiene en la Argentina. Así que esta doble violación de las libertades políticas está muy presente. Finalmente, quiero dejarle estos 4 puntos, que son, me parece, puntos que definen un poco lo que va a pasar en la agenda del 2019. Y estos puntos los fuimos definiendo en los talleres en Mar del Plata y fuimos discutiéndolos con los compañeros. A veces no sabemos bien cómo hacerlo, claro que es algo que debatimos, que discutimos, pero tiene que ver con esto. Y quiero recuperar un poco lo que decía Martín antes. Nosotros claro que vamos a utilizar herramientas de microsegmentación. El tema es si nosotros sabemos utilizar estratégicamente las herramientas del enemigo. Nosotros podemos confiar en que le pagamos a una corporación que está vinculada a todo este caso y le podemos confiar de que efectivamente mande el mensaje que nosotros estamos pidiéndole, que estamos contratando. Si nosotros no tenemos forma de controlar y ocultar lo que ocurre en la pantalla microsegmentada de cada uno de los ciudadanos a nivel de la Argentina. Es decir, que estaríamos confiando que la herramienta supuestamente va a hacer lo que nosotros pensamos en términos políticos. No tenemos forma de auditarlo. Es decir, sería conveniente que nosotros utilicemos, pregúntenle a Juan también, sería bueno que nosotros utilicemos la microsegmentación y de hecho también podamos construir nuestros propios dispositivos de psicografía sin necesidad de violentar ningún derecho ciudadano de forma explícita a través de la militancia, con objetivos claros en la política y desarrollar nuestras propias herramientas. Eso sería muy bueno. Claro que no vamos a descartar nada y vamos a utilizar WhatsApp, porque básicamente el enemigo va a tratar de definir cuál es el territorio de la campaña. Nosotros vamos a actuar en los diferentes lugares, pero también podemos escoger dónde dar nuestras batallas. Básicamente sería muy conveniente saber quién financia parte de esa campaña. Si Argentina se vuelve un colador en donde el dinero que fue fugado vuelve a entrar a través de este financiamiento oscuro, de anuncios oscuros que no se sabe de dónde vienen, a través, por ejemplo, de WhatsApp, estamos en un problema. Y nosotros tenemos que tender a hacer una campaña larga. Nosotros estamos acá porque ya estamos haciendo la campaña del 2019. Prácticamente en Mar del Plata fuimos viendo y le pusimos un título de cómo haría el general Perón para ganar la elección del 2019. Y esto es muy relevante porque Perón era un estratega. Nosotros necesitamos pensar, definir tácticas y estrategias de cara al año que viene. Una de las formas es revertir el poder que tienen las noticias falsas, las noticias mentirosas, las campañas de desinformación. Tenemos que tender a tener una campaña larga, básicamente porque el saber popular dice que las mentiras tienen patas cortas. Tenemos que llevar la campaña a una campaña larga de desgaste. Claro que los otros tienen dinero, pero nosotros tenemos que agruparnos y fortalecernos en la militancia. El último punto tiene que ver con esto, una militancia activa e informada. La importancia del voto informado para el 2019 va a hacer que volvamos al gobierno. Muchas gracias, compañeros.